Lo que llamamos iluminación, lo que llamamos despertar o autorrealización, es la percepción clara de ser todo. Es la percepción clara de no ser un cuerpo y no ser un pequeño yo o un falso yo o un yo separado. El despertar y la iluminación simplemente y llanamente consisten en saber lo que eres, lo que auténticamente eres. Y lo que eres es la conciencia de unicidad, es decir, como un espacio consciente, ¿eh?, que está en todas partes. Para que podáis imaginar, como decía antes, es como un espacio consciente que contiene todo. Imaginaros ser y tener la sensación de ser y ver claramente que soy este espacio, que además es un espacio que soy, no es imaginar que soy, sino sentir que soy este espacio y que en este espacio está todo y que todo está dentro de mí. Es decir, no hay una sala fuera de mí, sino que el cuerpo está dentro de mí y la sala está dentro de mí. Esto es lo que se llama la iluminación. Es descubrir quién realmente eres. Es salir de tener la identificación o sentirte identificado con un cuerpo y con una forma de pensar o una estructura egoica, eso que llamamos yo, que es como un falso yo, y empezar a sentir y ver claramente que yo soy todo, ¿no? Y que todo está dentro de mí. Y que siempre soy todo. Es decir, vaya donde vaya, yo soy todo. Eso es lo que se llama despertar. No aparece una experiencia mística. No se nos aparece el Sagrado Corazón de Jesús, ni tenemos una experiencia mística en una dimensión extraña, esotérica. No es eso. Simplemente nos damos cuenta que yo soy este momento tal como es. Que yo soy la vida, como decía Jesús, yo soy la vida. La gente no lo entendía. Es la sensación y la certeza clara, la percepción clara de que yo soy la vida. Es decir, no soy un pequeño yo que está enterrado o encerrado en un cuerpo físico, sino que yo soy todo. Todos somos uno. Esa es la percepción clara que aparece cuando por primera vez me doy cuenta de quién soy. Si esto no se sabe, si no tenemos un maestro o alguien que te explique exactamente qué es, aparece un descoloque total. Total. Yo, la primera vez que esto me pasó, tener conciencia de la conciencia que soy, era budista, y a pesar de ser budista y de haber participado en muchos retiros, nadie me explicó claramente, exactamente, qué es lo que era la iluminación o el despertar. No tenía mucha idea exactamente de lo que significaba. Cuando me pasó por primera vez, y yo no hice nada, sino que eso apareció, esa percepción, esa conciencia clara de ser la conciencia. Recuerdo que estaba en un retiro budista, era un encuentro nacional, había más de 500 personas, más de 500 budistas. Y había un maestro que estaba dando enseñanza, un maestro inglés, pero era un monje budista, se había hecho monje, quiero decir. Y en plena enseñanza, y me recuerdo que estaba lloviendo muchísimo, llovía a mares, y estábamos en una antigua iglesia que ahora se utilizaba como sala de conferencias, sala de exposiciones, y tenía un techo una parte del techo era como de cristal. Entonces la lluvia golpeaba muchísimo sobre ese techo de cristal y hacía un ruido ensordecedor, ¿no? Entonces este maestro, que era el segundo maestro de la tradición después del lama tibetano, pues el segundo en jerarquía era este maestro que era británico, monje, y él estaba explicando, enseñando cómo realmente las gotas o el sonido de la lluvia era una ilusión mental. Realmente era una proyección de la mente, como todo. Sin esperar nada,
en ese momento, en medio de la enseñanza, ocurrió. Y ocurrió que vi claramente la conciencia que era, que soy. Eso es lo que llamamos despertar, es la percepción clara de que soy todo y no soy nada. En aquel momento donde yo no tenía claro qué me estaba sucediendo, me descoloqué. Y eso me duró como 2 semanas. Y estuve 2 semanas que no sabía qué estaba pasando. Al menos tenía cierta intuición de lo que estaba pasando. Pero esto que llamamos iluminación o despertar, o una primera iluminación, una primera percepción clara de la iluminación, les ha pasado a personas de forma radical y sin saber qué eran. Por ejemplo, a Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, y a Ramana Maharshi, que era un maestro que ya murió, que dejó su cuerpo físico. Ramana Maharshi, que fue venerado y adorado en la India durante muchísimo tiempo. Ramana Maharshi estuvo más de 2 años en una cueva, descolocado, totalmente descolocado, sin saber qué le había pasado. Mentalmente, intelectualmente no sabía qué estaba pasando. Lo que se sentía era una fusión con la vida, una fusión total con la vida. Pero ni siquiera era capaz de explicar lo que le estaba pasando. Fijaros, ¿qué pasó? Pues que en aquel momento, donde era un chico joven, pues la gente del lugar se dieron cuenta de esta persona que moraba allí y que prácticamente no comía ni bebía, era un cuerpo físico como en meditación, en contemplación, y se creó todo un ritual alrededor de ese cuerpo, ¿no? de Ramana. Y poco a poco él fue comprendiendo, a través de otra persona, de otro maestro, comprendiendo lo que le había pasado, y luego ya él empezó a entender, ¿no? Y luego ya empezó a enseñar la auténtica realidad, lo que él percibía, ¿no? Y bueno, pues ya se edificó un templo, se edificó un ashram, ¿no? En la India un ashram es como una especie de lugar, ¿no? Donde la gente va a escuchar al maestro y demás, y ya estuvo dando enseñanzas hasta que su cuerpo físico desapareció, ¿no? Eckhart Tolle, en su caso, cuando esto le ocurrió después de muchísimo sufrimiento y un intento clarísimo de suicidio, porque realmente estaba muy perdido en su mente, estuvo, creo que 1 año, durmiendo en los bancos de los parques de Londres, como si fuera un mendigo. Dormía en la calle, porque no sabía realmente qué le había pasado. Lo que sí sabía era que tenía una absoluta paz, una absoluta quietud, y que no necesitaba prácticamente nada para vivir. Vivía con lo mínimo, con lo necesario, ¿no? Hasta que ya comprendió lo que le había pasado, ¿no? Y empezó a enseñarlo en términos, en grupos reducidos, y luego salió de lo que salió, no salió de su mente, se manifestó este libro, que es un auténtico bestseller y que se ha vendido por millones, ¿no?, de ejemplares, y ahora él tiene su propio centro en Canadá, tiene muchísimo dinero, que él no lo necesita ni lo utiliza, y simplemente la venta del libro le proporciona muchísimo dinero. Y este hombre tiene sus vídeos, y tiene sus libros, y podéis ver que predican o enseña un poco lo mismo que contamos aquí. Por lo tanto, no esperéis que la iluminación sea una experiencia gloriosa, una experiencia mística, una experiencia de otra dimensión o metafísica. El despertar simplemente tiene que ver con saber que tú eres todo y que no eres nada al mismo tiempo. En ese saber está inherentemente la paz y el amor y la felicidad que eres, y ocurrirá cuando tenga que ocurrir. La paradoja es que si no lo buscas, igual no ocurre. Por lo tanto, tenemos que buscar, pero sin esperar a encontrar nada. Y ahí está la paradoja. Porque ocurre cuando menos te lo esperas. De la misma manera que tienes que incentivar la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, viniendo aquí a estas sesiones o
complementando las sesiones con meditación, prácticas meditativas si queréis, o una comprensión profunda de la realidad con algunos vídeos, alguna lectura, ¿no?, de algún maestro. Es una paradoja, pero luego ocurre cuando tiene que ocurrir. Lo que sí es verdad, normalmente ocurre de manera gradual. Es decir, poco a poco, lo normal es que tú vayas comprendiendo cada vez más profundamente la enseñanza. Vas comprendiendo más profundamente, más y más profundamente quién eres. Día a día, paso a paso, vas entendiendo cada vez, una y otra vez, más profundamente lo que eres. Y como quien no quiere la cosa, pues poco a poco, casi sin darte cuenta, hay momentos donde entras en un estado de paz muy potente, en un estado de quietud y de relajación que te acompaña durante un tiempo. Y luego te abandona, y luego aparece, y luego desaparece, y durante incluso años ese estado va apareciendo y va desapareciendo. Y lo único que está pasando es que tú por momentos tienes conciencia de quién eres, tienes un atisbo de quién eres realmente, y en otros momentos pues te metes en la experiencia, en la película, ¿eh? Si estás en el trabajo, te metes en la película del trabajo. Si estás en tu casa, pues igual te metes en la película de tu familia, de tus hijos, de los problemas que aparecen en el sistema familiar. Y te metes en la experiencia, ¿no? Y luego te acuerdas de ti y sales de la experiencia por un momento y sabes quién eres, ¿no? Y ahí aparece la sensación, por un lado, por momentos, de ser como una especie de observador y un testigo, la conciencia que observa, y otras veces te olvidas de la conciencia que eres, del testigo, y te metes directamente en la experiencia, y te olvidas del testigo. Y esto, como he dicho otras veces, esto es la primera etapa. La primera etapa cuando indagamos o cuando empezamos a descubrir lo que no soy, lo que no somos. Y investigamos sobre la naturaleza de la conciencia y me doy cuenta que no soy el pensamiento, que no puedo ser un pensamiento o un sistema de pensamiento, que no soy una emoción o un conjunto de emociones, que no soy una sensación corporal, que no soy una silla, un árbol, una mesa, que no soy ni siquiera soy el cuerpo. En esa investigación que se llama vía negativa, la vía negativa, en Oriente se le llama vía negativa, que es simplemente darme cuenta de lo que no soy, por eso se llama negativa. Me doy cuenta que no puedo ser esto, y me doy cuenta que no puedo ser lo otro, y tampoco soy un pensamiento, y tampoco soy una sensación. Me voy dando cuenta. Esta es la vía negativa, es como entonces voy soltando todo lo que no soy, como que voy investigando y cada vez tengo más claro que no puedo ser esto. Y aún así, la experiencia muchas veces me atrapa y me quedo encerrado durante unas horas o un día o varios días en la ilusión, en la experiencia, en el drama, ¿no?, para que me entendáis. Y esto es la vía negativa, cuando hacemos ese trabajo gradual de saber qué es lo que no soy. Entonces, como que el testigo o la conciencia que observa es como que se aparta o se va apartando de lo que no soy. Y hay momentos de lucidez donde me doy cuenta de lo que no soy. Pero aún así, en esa etapa de la enseñanza, del aprendizaje, me creo ser una conciencia separada. ¿Entendéis lo que os digo? Me creo ser un testigo independiente que observa el mundo. No sé si os ha pasado eso. Yo observo el mundo. Y entonces hay una separación entre yo y el mundo. Hay una separación. ¿Veis? Nos identificamos con el testigo que observa. Me doy cuenta que soy el testigo y no soy lo que observo. Y eso sucede en las primeras etapas, en la vía negativa que se llama. Luego, con el tiempo, con la progresiva profundización de la enseñanza, del aprendizaje, aparece, cuando menos lo esperamos, la vía directa que se llama vía positiva. La vía positiva es cuando empiezo a ver claramente lo que soy. Porque antes veía lo que no era.
y tenía una percepción clara de lo que no era. Pero aún así yo me identificaba con un testigo, un observador o una conciencia que observaba. En esta segunda vía, la vía positiva, hay un momento donde ¡buah!, aparece una conciencia clara de ser todo. Por lo tanto, el testigo, que antes sentíamos que estaba separado de todo, el testigo ahora incluye todo. ¿Me entendéis? En esta segunda etapa, que es la etapa de profundización, ahí realmente es cuando empezamos a tener un claro despertar de lo que soy. Es cuando yo ya no soy algo separado que observa, sino cuando yo siento y percibo claramente que soy todo. Mire donde mire, está Dios. Vea lo que vea, me estoy viendo a mí, a la conciencia única, a la unicidad. Yo soy todo. Y mire donde mire, me estoy viendo a mí en todo. ¿Entendéis? Allí aparece una sensación de amor, de calidez, de ternura, de compasión. Entonces, como que miras donde miras, ¿no?, y ves la presencia de Dios, tu propia presencia. Cuando sientes esto, definitivamente has despertado, ¿no? Durante un tiempo esta percepción va a ir y venir también. Va a ir y venir también, ¿no? Habrá momentos donde tengas esta conciencia clara de que eres todo, y habrá momentos donde te olvides, se oscurezca esta conciencia y de nuevo te metas en la experiencia que sea. Pero a partir de ahí sí estamos en la escalera mecánica. Ahí claramente es imposible de que se te olvide quién eres realmente. Es totalmente imposible. Porque tienes una conciencia clara de lo que eres. Y aunque durante algunos años todavía estés, digamos, identificado a veces con la experiencia, o te pierdas en la experiencia, o dicho de otra manera, en la película o en el sueño, aunque a veces te pierdas en la experiencia y no tengas de alguna manera conciencia clara de quién eres, luego va a venir. Esa sensación o esa percepción va a aparecer y a desaparecer, a aparecer y a desaparecer. Pero ya es imposible que huyas de ti, porque ya sabes que eres lo que eres. Mientras que antes había una conciencia todavía, una especie de testigo individual que observaba y había una separación, ahora la circunstancia, la realidad ha cambiado. Ahora sabes que eres todo y no puedes escapar de lo que eres, porque vayas donde vayas ya sabes que eres todo y que eres lo que eres y que estás en todas partes. Esa conciencia clara de ser todo, ya te va a acompañar durante todo el periodo del sueño o de la película, es decir, lo que dure la vida física, ya te va a acompañar. Y poco a poco se va a instaurar, a integrar de forma natural las 24 horas del día. Digo las 24 horas del día. Al principio se instaura o se integra durante el periodo que llamamos vigilia. Luego, en el periodo que llamamos sueño con sueño. Y finalmente se instaura incluso en lo que llamamos sueño profundo, donde hay conciencia de ser la conciencia. Este es el culmen. Esto es lo que se llama autorrealización. Esto es lo que se llama alcanzar a Dios o ser Dios mismo, la conciencia crística, ¿no? Eso es la autorrealización o la iluminación, cuando definitivamente durante todo el día al completo ya tienes la conciencia clara de ser la conciencia. Las cualidades de la conciencia son las mismas cualidades del concepto Dios. Conciencia y Dios son conceptos diferentes que señalan a una misma cosa. Me da igual el concepto que utilicéis, si os apetece o os sentís más cómodas o cómodos con el concepto conciencia, pues podéis utilizar la conciencia que soy. Si de alguna manera el concepto Dios nos hace daño, de alguna manera es un concepto que está muy contaminado por el ser humano, por la religión, si sentís que ese concepto de Dios os vale, es válido para vosotras o para vosotros, podéis utilizar. No os preocupéis porque Dios no se endiosa nunca.
no corréis el peligro de endiosaros, porque Dios no se endiosa. ¿Sabéis quién se endiosa? El ego. El ego sí se endiosa, sobre todo el ego espiritual, se endiosa. Pero Dios mismo, las cualidades de Dios son la humildad, el amor, la ternura, la acogida, la integración, la comunión. Para que podáis entender el concepto Dios o el concepto conciencia, que es lo que somos, es como para que entendáis desde la mente, porque es imposible comprenderlo, sí es posible sentirlo, sí es posible percibirlo, pero es muy difícil comprenderlo a través de la mente, porque Dios y la conciencia están más allá de la mente, aunque no esté bien dicho, porque la mente también es Dios, ¿entendéis? La mente también es la conciencia, la mente es una manifestación de la conciencia. Pero para que podamos entendernos a través de los conceptos, a Dios no se le puede comprender intelectualmente, a la conciencia no se le puede entender intelectualmente. No se puede describir fehacientemente lo que es la conciencia o lo que es Dios. Porque la conciencia o Dios es adimensional, es un campo sin dimensiones. Un campo con dimensiones en el mundo que vivimos, en el mundo de las dimensiones que vivimos, donde hay 4 dimensiones. Está, digamos, el alto, el largo y lo ancho, ¿no? ¿Veis? Esas son las 3 dimensiones que componen el espacio. La 4ª dimensión, ¿cuál es? El tiempo. Espacio, tiempo. Vivimos en una dimensión de espacio-tiempo. El espacio manifestándose en 3D, que significa largo por alto por ancho, y es la sensación de espacio que sentimos aquí a través de los sentidos, y la 4ª dimensión, que es el tiempo, que el tiempo no existe tampoco, al igual que el espacio, pero el tiempo lo sentimos a través del pensamiento. Igual que el espacio lo sentimos a través de la percepción. A través de la percepción tenemos la sensación de que esto tiene un fondo, un ancho y un alto. El tiempo, que no existe tampoco, que es una ilusión del cerebro, el tiempo aparece a través del pensamiento. Cuando nosotros pensamos en mañana, pensamos realmente que hay un mañana. Pero mañana será, justo mañana, será presente. Ya sabéis, porque hemos comentado otras veces, que el tiempo no existe, es una ilusión de la mente. No podemos ir al pasado y no podemos ir al futuro. De hecho, siempre estamos en este momento. No hay diferentes ahora. Siempre estamos en una hora, que es eterno. No sé si esto lo veis con claridad. Por si no lo veis suficientemente, cuando tú dices, mañana desayunaré, es simplemente una convención, ¿vale? Es simplemente un pensamiento que tú hablas con tu hermana o con tu marido para expresarle que mañana a esta hora del reloj quedamos para desayunar. Pero cuando mañana, a la hora de desayunar, no es mañana, es hoy, es presente. Siempre es presente. Lo que estoy diciendo es que es imposible salir de este momento, de la hora. Tú no puedes salir nunca de la hora. Siempre es ahora. Y el ahora de mañana será siempre ahora, será ahora también. Y el ahora de ayer, por la tarde, era ahora. ¿Esto lo entendéis? Siempre es ahora. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, siempre estás en el ahora. Es un espacio eterno. Y el pensamiento y el lenguaje nos confunden y nos hace creer que hay un pasado
y un futuro. Y entonces el cuerpo, que se va deteriorando, y las cosas van cambiando, esa sensación de que todo cambia, nos hace pensar que el tiempo existe. Pero la conciencia que tú eres, esta que ahora es consciente de estar aquí, no es la misma conciencia que llegó a las 6 de la tarde. ¿O es diferente? Eso que yo soy, ese ser consciente que soy, ¿no? ¿No es el mismo ser consciente que era a las 6? Eso no ha cambiado. Nuestro cuerpo puede haber cambiado ya, ¿no? A nivel microscópico. Ahora somos un poquito, nuestro cuerpo es un poquito más viejo que el cuerpo de las 6. Nuestro cuerpo puede tener ahora una postura diferente. ¿No? ¿Lo veis? Nuestros pensamientos pueden cambiar, aparecen, desaparecen, cambian. Todo va cambiando. Pero hay un espacio consciente que soy, que es el mismo. Es como para que lo entendáis. Esta sala se va a ir deteriorando con el tiempo, igual hay que pintarla, las sillas hay que cambiarlas con los años, se ensucia y hay que limpiarla, pero el espacio donde está la sala, el espacio que contiene la sala, es el mismo espacio. Entendiendo por espacio la conciencia, un espacio consciente. Es un poco por entender, porque la mente, para que la mente pueda entender, pero lo que somos es, por la mente, es imposible de comprender. ¿Por qué es imposible de comprender? Porque nosotros, nuestra mente, es una mente que vive en un espacio de 4 dimensiones, espacio y tiempo. Y estamos hablando de lo que somos. Y lo que somos es un campo adimensional, sin dimensiones. No tiene dimensiones. Entonces la mente no puede comprender lo que es algo sin dimensiones. La mente puede entender las cosas de 3 o 4 dimensiones, pero no puede entender una cosa que no tenga dimensiones, ¿entiendes? Una cosa adimensional, la mente humana no puede entenderla. Por eso no podemos comprender lo que es Dios, porque Dios es un campo adimensional, no tiene dimensiones. Todo lo que puede comprender nuestra mente, su intelecto, lo máximo que puede comprender es un puntito, un mínimo puntito, y ese puntito tiene dimensiones, por muy pequeño que sea. Y eso podemos entenderlo que es un punto. Ahora, imaginaros una cosa que no tiene ni largo, ni ancho, ni alto, no existe en el tiempo, no tiene bordes, no tiene límites. ¿Entendéis? Cuando hablamos de espacio, entendemos como un espacio infinito, pero imaginamos que es como un espacio y que de alguna manera puede tener un fin. No, estamos hablando de una cosa que no tiene bordes, que no tiene límites, que no tiene fin, que es eterno. Eterno no significa que dure mucho tiempo, ¿entendéis? Eterno significa que es eterno, que no tiene principio ni final, que no puede morir. Y eso es lo que somos. Es un campo adimensional eterno. Lo que somos realmente no muere, ni nace ni muere. Eso es lo que somos. Eso es lo que es Dios o la conciencia. Y eso la mente no lo puede entender. ¿Entendéis? No puede entender. Es imposible que la mente pueda entender eso, porque la mente, la estructura de la mente, está hecha para comprender lo que atañe a esta dimensión. No puede entender lo que está más allá de esta dimensión. ¿Entendéis? Y no intentéis comprenderlo, porque no lo vais a entender. Pero imaginaros el espacio. Igual que la hora tiene que ver con el tiempo y el pensamiento y se construye desde el pensamiento, y entonces este ahora eterno lo falseamos, de alguna manera también lo necesitamos para comunicarnos y decimos, bueno, pues yo el año que viene voy a ir de vacaciones a Tailandia, y entonces el otro puede entender que en alguna hora
en el ahora, que está por venir, eso que llamamos futuro, tú tienes la intención de viajar a Tailandia. Y entonces ahí podemos entender, podemos planear, ¿vale? A través del pensamiento. Pero cuando llegue ese ahora, será el mismo ahora que es ahora. Porque ¿quién puede salir ahora de este ahora? ¿El ahora de las 6 de la tarde no es el mismo ahora que este ahora? ¿O es una hora diferente? ¿Cuándo ha empezado este ahora y cuándo va a terminar? ¿Podéis ponerle límites a este ahora? ¿Límites claros? ¿Límites contundentes? No, este ahora empezó a las 6 y va a acabar a las 9. Vale, y a las 9 y un segundo, que es otro ahora. Esas son estrategias de la mente, de esta dimensión, para comunicarnos, para que la película se pueda manifestar. Pero si tú intentas salir de la hora, sea el momento que sea, jamás podrás salir de la hora. Porque la hora, el verdadero ahora, es la eternidad. Y tú eres el ahora. Tu cuerpo no. Tu cuerpo es una proyección en el ahora. Por supuesto que tu cuerpo, que es una ilusión en el ahora, aparecerá y desaparecerá en el ahora eterno. La imagen de la pantalla, como dice Rupert Spira, es muy válida, la pantalla y la película. Imaginaros que la hora, lo que tú eres, el campo de conciencia 1, es la pantalla. Y imaginaros que la pantalla está ahí. Y en esa pantalla proyectamos una película que se llama la película de tu vida, que va a durar un tiempo. Y en esa pantalla que se proyecta, que eres tú, van a pasar cosas. Y va a aparecer el personaje que tú representas. Y distintos personajes que son tu familia, tus amigos, tus compañeros. Todo eso se va a proyectar en el ahora. El asunto es que tú te creíste que eras el personaje principal de esa película, pero tú eres la pantalla. Entonces, la película, eso va pasando. Va pasando. Y la sensación, si nos identificamos con el protagonista de la película, es que el tiempo existe y que el tiempo se mueve. Hay como un espacio-tiempo continuo, donde empieza y acaba. ¿Veis? Y eso es la película. Pero resulta que tú no eres el personaje de la película, tú eres la pantalla. Y la pantalla no se mueve, la pantalla es la misma, no ha cambiado. Tiene las mismas cualidades. Y acabará la película y la pantalla seguirá estando. ¿Veis? Y se proyectarán en la pantalla infinidad de películas. Pues tú eres la pantalla, una pantalla que es eterna, que es consciente, una pantalla autoconsciente, que se puede conocer a sí misma, que puede ser consciente de sí misma. Y eso es lo que tú eres. Imaginas que eres el personaje de una película que empieza y acaba, y entonces crees en el tiempo. Pero te aseguro que eso no es así. Tú no eres el personaje de la película que vive en el tiempo. Tú eres la pantalla o el espacio consciente donde el tiempo aparece. Al igual que el espacio es una ilusión. La ilusión del espacio tiene que ver con un aquí y un allí. La percepción de que hay un aquí y hay un allí. Pero si tú te mueves, lo que se mueve es tu cuerpo, y tu cuerpo puede estar aquí o allí. Pero la conciencia se mueve. Si nosotros somos el espacio consciente que está aquí, en todas partes, y no somos el cuerpo, lo que se mueve es el cuerpo dentro de la conciencia consciente que eres. Y esa es la ilusión del espacio. Realmente la conciencia que tú eres está en todas partes, no se mueve nunca, es fija. Lo que se mueve es la película dentro del espacio, dentro de la pantalla. Entonces cuando tu cuerpo se mueve, tú tienes la sensación de que hay un espacio moviéndose. Pero realmente el espacio no existe, el espacio eres tú. Y el cerebro proyecta una ilusión que es tu cuerpo
tú que crees que eres el cuerpo, moviéndote dentro de un espacio que se llama mundo. Pues lo siento, el mundo no está fuera de ti, el mundo está dentro de ti. Y eso es una buena noticia. Eso es una noticia maravillosa. Porque si hay un mundo fuera de ti, el mundo puede ser peligroso. Pero si tú compruebas y tienes la certeza de que el mundo no está fuera de ti, el mundo está dentro de ti, ¿qué peligro va a haber dentro de tu propio sueño? Si es un sueño. Cuando nosotros soñamos por la noche y no sabemos que estamos soñando, pues sentimos el peligro de una pesadilla. Sentimos que la pesadilla que se está sucediendo es real. Y ahí nuestro cuerpo, pues sufre. ¿Vale? Hay tensiones. Pero imaginaros que estáis soñando y sabéis que es un sueño. Y sabéis que no sois el personaje del sueño, sino que sois el personaje o el elemento o el campo que está soñando. El soñador. ¿Habría miedo si sabéis que sois el sueño mismo o el soñador? No podría haber miedo. De hecho, cuando te despiertas de una pesadilla y sabes que eres una pesadilla, dices, joder, que era una pesadilla, era un sueño. Inmediatamente se suelta toda la tensión y todo el miedo. Imagínate que ahora descubres que eres el soñador y estás soñando esto. Y estás soñando siempre. Y sabes que eres el soñador, el campo que sueña. Lo sabes, ya no te cabe la menor duda. Sabes que es todo un sueño. Pase lo que pase, sigue siendo un sueño. ¿Tendrías miedo? Pregúntate, si sabes que eres el soñador que está soñando, ¿tendrías miedo? ¿Habría miedo? ¿Habría peligro? Todo el peligro que parece tan real sería simplemente una ilusión del cerebro, una ilusión mental. Por eso los místicos y las tradiciones, tanto orientales y occidentales, dicen, las verdaderas tradiciones dicen, que esto es el sueño de Dios. Y yo os puedo garantizar que lo es. Lo es. Las características de un sueño es que si sueñas y no sabes que estás soñando, tienes miedo, puedes tener miedo y también pasarlo bien. Cuando el sueño se convierte en un sueño lúcido y ya sabes que es simplemente un sueño, te lo sigue pasando bien, pero ya no lo pasas mal. ¿Te imaginas? Cuando nos comemos los rosquitos y sabemos que somos la conciencia, el sabor permanece y disfrutas del rosquito y del vinito o de lo que sea, ahora que estamos en Navidad. Pero claro, como conciencia misma que eres, te tomas un vino y te tomas 3 rosquitos, 4, y ya está. Porque la conciencia es puro amor, pura sabiduría. No puede hacerse daño a sí misma, ¿entendéis? Ni al cuerpo, ni a nadie. Entonces ya tú sabes como conciencia tu límite. Te puedes tomar una cerveza, un vino y un chupito, y te apetece. Si tú sabes que realmente esa cantidad, pues a tu cuerpo no le va a hacer un daño real, ¿no? Y entonces la conciencia pone límites y sabe dónde están los límites. Y lo bueno de esta espiritualidad, de esta auténtica espiritualidad, es que puedes disfrutar de los placeres de la vida totalmente, sin apegarte a ellos, sin dependencia, sin hábito. Y cuando sabes, no te apegas y disfrutas muchísimo de la vida. Pero como no tienes apego, no sufres. No te apegas a la bebida, ni a la comida, ni a ninguna relación, ni a tu marido, ni a tu mujer. Vas soltando todo tipo de apegos
vas viendo la realidad, la auténtica realidad. Y de vez en cuando te pegas un viaje. Y si puedes pegártelo cada año porque te puedes permitir, te lo permites y te lo pegas también, sin apego. El año que no puedas, pues no te lo pegas, no pasa nada. Y sobre todo, ocurre una cosa. Que siempre hay una sensación de paz profunda. Siempre. Incluso en los momentos de tormenta emocional, cuando hay experiencias complicadas, siempre hay una paz profunda de fondo, hay un saber ser, hay un saber que eres lo que eres. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que nada ni nadie, ninguna experiencia, ninguna circunstancia, ninguna persona puede sacarte de la paz que eres. Y esto, poco a poco, progresivamente, va surgiendo, va apareciendo. Te puedes enfadar durante un momento, porque hay una reacción automática egoica, mental. Por un momento sale el enfado, pero inmediatamente al cabo de muy poco tiempo ya no hay enfado, no lo justificas porque sabes que es absurdo. De hecho, el enfado se va soltando. A medida que vas progresando y vas teniendo más claridad, pues te vas dejando de enfadar, te vuelves como más flexible y más. Eso sí, sabiendo cuándo realmente tienes que poner límites a los demás. Sabes cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por lo tanto, lo que eres, lo que realmente eres, que es un campo adimensional de energía, de paz, amor y sabiduría, es la auténtica felicidad. Es imposible ser infeliz cuando realmente ya sabes quién eres. Solamente es cuestión de tiempo. Si ponéis la intención, si seguís enamorándoos cada vez más de lo que sois y vais sintiendo esa llama, esa luz, ¿no?, de fondo, poco a poco el enamoramiento va a ir apareciendo cada vez más. Y ese enamoramiento te va a llevar a conocer tu verdadera naturaleza, tu esencia.